Justin Dami, Alvin, let's go. Capítulo. El despertar del poder en una pequeña casa en los suburbios de Musutazu. Izuku Midori ya había nacido con un don que lo distinguía del resto: los poderes imponentes de Broly. Desde joven, era un niño tranquilo, pero la sombra de su propio poder lo acechaba. Un día, mientras aún era un niño, su amigo Bakugo lo molestaba de manera persistente. Incapaz de soportar más provocaciones, un aura verde lo envolvió, desatando una fuerza inconcebible. Bakugo fue lanzado por los aires, dejándolo inconsciente. Sin embargo, el mismo poder que protegió a Izuku también lo dejó caer en un estado de inconsciencia. A partir de ese día, el miedo se arraigó en el corazón de Izuku. Su propia fuerza se volvió un enigma temible, y la relación con su madre se volvió distante y fría. No entendía completamente el alcance de sus habilidades, y el temor a lastimar a quienes le importaban lo atormentaba. La vida de Izuku se teñía de incertidumbre, y mientras enfrentaba la alienación y la confusión, se embarcaba en un viaje interno para comprender y controlar el poder que yacía dentro de él. Al ingresar a la prestigiosa UA, Izuku anhelaba encontrar amistad y conexiones, pero la soledad se cernía sobre él. Nadie se acercaba, y sus poderes imponentes parecían actuar como un muro entre él y los demás. Sin embargo, en el aula, surgió un rayo de esperanza en la forma de Momo Yaoyorozu. Momo y Izuku se acercaron, compartiendo risas y secretos, y eventualmente, su amistad se transformó en algo más. Momo se convirtió en su novia, brindándole consuelo y un sentido de pertenencia en un mundo que parecía rechazarlo. Pero la felicidad efímera se desvaneció cuando, al regresar al aula por algo olvidado, Izuku presenció una escena devastadora. Momo, su confidente y amiga más cercana, se besaba apasionadamente con Bakugo, su ex amigo. Un aura verde lo envolvió mientras la traición resonaba en su pecho. Antes de que Bakugo pudiera deleitarse en la humillación, un estallido de furia y dolor impulsó a Izuku. Un golpe certero envió a Bakugo estrellándose contra la pared, revelando el torbellino de emociones que yacía bajo la superficie de la aparente serenidad de Izuku. La traición, la confusión y la ira se mezclaron en un cóctel explosivo mientras el destino de Izuku en la UA tomaba un giro oscuro. Las sombras se cerraban sobre él, y la búsqueda de aceptación y amistad se volvía aún más desafiante en un mundo donde incluso los más cercanos podían convertirse en arquitectos de su dolor. El aura verde de Izuku palpitaba con una intensidad que reflejaba el torbellino de emociones en su interior. Miró a Momo con una expresión llena de dolor y decepción antes de retirarse de la escena, dejándola caer de rodillas con lágrimas desbordando sus ojos. La noticia de la traición y la consiguiente explosión de ira rápidamente se extendió por la escuela. Al día siguiente, el director lo llamó a su oficina. Con el corazón latiendo con ansiedad, Izuku ingresó, solo para enfrentar la desgarradora realidad. Había sido expulsado del aula. La sala de dirección parecía un confinamiento oscuro para sus sueños y aspiraciones. Las palabras del director resonaron en sus oídos como un eco implacable de su fracaso. Sin una explicación clara, se encontró abandonando los pasillos que alguna vez imaginó recorriendo como un héroe. Al regresar a su hogar, la recepción de su madre empeoró la desgracia. La mirada de desprecio y la mochila arrojada a sus pies fueron los heraldos de su expulsión no solo de la academia, sino también de su propio hogar. La puerta que se cerraba detrás de él resonaba como el eco de su vida fracturada. Izuku se encontró solo, sin un lugar al que llamar hogar y sin un camino claro hacia su futuro. Las lágrimas se unieron a las llamas de la ira y la desesperación mientras enfrentaba la realidad desgarradora de su nueva existencia. El capítulo de su vida como héroe se cerraba abruptamente, dejándolo a la deriva en un mar de incertidumbre y dolor. Izuku se adentró en el bosque, donde la densa vegetación y el silencio solo resaltaban la tormenta de emociones que bullía dentro de él. El aura verde lo envolvía como un huracán desatado, reflejo de la tempestad emocional que lo consumía. Sus sentimientos se liberaban como un torrente desbordante, y entre la amalgama de emociones, la rabia emergía como una fuerza dominante. La ira, como una llama ardiente, devoraba su ser. Se encontró gritando al viento, su voz una mezcla de frustración y desesperación. Los árboles a su alrededor temblaban ante la intensidad de su aura, mientras sus puños golpeaban sin piedad la corteza, destruyendo todo a su paso. La rabia se intensificaba hasta que, incapaz de contenerla, Izuku abrió la boca y dejó escapar un rugido ensordecedor. Una esfera de energía verde se formó y disparó hacia adelante, devastando la vegetación en su camino.
La destrucción a su alrededor reflejaba la tormenta que rugía dentro de él. El bosque se transformó en un escenario de caos, testigo del poder desatado de Izuku y la furia que lo consumía. En medio de la destrucción, sus lágrimas se mezclaban con la lluvia que comenzaba a caer, creando un cuadro de desolación y dolor. Mientras la bola de energía se desvanecía en la distancia, Izuku se quedó en silencio, exhausto y perdido en un bosque de ruinas que simbolizaba su propia desesperación. La tormenta interior dejó cicatrices visibles en el paisaje y en su alma, marcando el comienzo de un capítulo oscuro en la vida de Izuku Midoriya. Izuku se encontraba solo, viviendo entre los árboles que testigos fueron de su desesperación. Mientras buscaba comprender y dominar su poder descomunal, descubría que la tarea no era solo física, sino también mental. Cada vez que liberaba su aura verde, la fina línea entre control y caos se volvía más difusa. La práctica se volvía una danza peligrosa. Cuando liberaba su aura, la energía fluía como un río desbordado, arrasando todo a su paso. Los árboles se inclinaban ante su poder, y la tierra temblaba con cada paso de su danza descontrolada. En su último intento, un terremoto de grado 3 sacudió la tierra, dejando cicatrices en el paisaje y en la conciencia de Izuku. Decidió abordar el desafío desde adentro, buscando respuestas en la quietud de la meditación. Se sentó entre las sombras del bosque, cerró los ojos y respiró profundamente. La concentración se volvió su aliada mientras buscaba el equilibrio en su interior. Las imágenes del pasado lo atormentaban. La traición, la expulsión, la pérdida de su hogar. Cada herida emocional resonaba en su ser, alimentando la llama de la rabia. Sin embargo, en medio de la tormenta emocional, encontró un lugar de calma. La meditación se convirtió en su refugio, permitiéndole explorar los recovecos de su mente y encontrar la raíz de su poder descontrolado. No era solo la furia lo que impulsaba su aura. Era el miedo, la tristeza y la confusión. Izuku se embarcó en un viaje interno para reconciliarse con sus emociones, aceptar su poder y aprender a controlarlo. Cada meditación era un paso más hacia la comprensión de sí mismo y la dominación de su don descomunal. La danza entre el control y el descontrol continuaba, pero en la quietud del bosque, Izuku encontraba un atisbo de esperanza. A medida que sus habilidades se volvían más afiladas, también lo hacía su determinación de superar las adversidades y encontrar un propósito en medio de la oscuridad que lo envolvía. Decidido a controlar su poder desbordante, Izuku se sumergió en un nuevo régimen de entrenamiento. La meditación, aunque esencial, necesitaba ser complementada con algo más tangible. Entendía que debía canalizar su energía de manera más efectiva. La respuesta: una armadura, una barrera protectora que resistiría a la tormenta de su aura verde. Con determinación inquebrantable, comenzó a recolectar materiales en el bosque. Cada pieza de la armadura que estaba forjando llevaba consigo un significado, una representación tangible de su lucha interior. Cada golpe al metal era un grito de resistencia contra la desesperación que lo acosaba. La armadura tomó forma lentamente, pero cada detalle estaba cuidadosamente elaborado, una fortaleza impenetrable. Izuku sabía que necesitaba algo más que meditación. Requería una defensa física contra la vorágine de su propio poder. Finalmente, cuando la última pieza se unió, se puso la armadura. Sentía su firmeza, su peso reconfortante. Ahora, podía liberar su aura verde sin temor a destruir todo a su alrededor. Se embarcó en un nuevo ciclo de entrenamiento, esta vez sintiéndose protegido y capacitado para enfrentar su propio don. Los árboles del bosque resistían sus embates, y la tierra ya no temblaba ante su furia. La armadura se mantenía firme, como un escudo contra la tormenta que desataba. Cada vez que liberaba su poder, se convertía en un ritual de autodominio, una danza controlada que reflejaba su creciente resistencia. Izuku había forjado su propia defensa, no solo contra las fuerzas externas, sino también contra las internas. La armadura se volvió un símbolo de su determinación de superar las adversidades, un reflejo tangible de su evolución como individuo. Mientras el bosque testigo de su tormenta se volvía un campo de entrenamiento, Izuku Midoriya emergía como una fuerza imparable, armado no solo con una armadura indestructible, sino también con la voluntad indomable de cambiar su destino. El capítulo de su historia aún no había llegado a su fin, y en la armadura que él mismo forjó, encontró la fortaleza para enfrentar lo que el futuro le deparaba. Mientras entrenaba en la tranquilidad del bosque, los sonidos familiares se vieron interrumpidos por disparos que reverberaban en la distancia. Los animales huían, la paz del entorno se desvanecía, y la conciencia de Izuku se agudizaba ante la amenaza que se cernía sobre la naturaleza que tanto amaba.
Siguiendo el rastro de los disparos, llegó a una clara donde se encontró con una escena desoladora. Cazadores, con trofeos inertes de la vida silvestre, cargaban los cuerpos sin vida de animales majestuosos. La ira creció en el pecho de Izuku, pero esta vez, no era solo la rabia personal. Era la indignación ante la destrucción injustificada de la naturaleza. Antes de que los cazadores pudieran comprender la tormenta que se avecinaba, una esfera de energía verde los envió volando, sus cuerpos inmóviles en el suelo. La justicia había sido ejecutada por la furia de Izuku, un protector de la naturaleza que se alzaba contra aquellos que la amenazaban. El bosque resonaba con un silencio tenso después de la confrontación. Izuku miraba fijamente los cuerpos caídos, sus ojos reflejando la seriedad de su propósito. La conexión con la naturaleza se fortaleció aún más, convirtiéndose en un compromiso indeleble de ser su defensor. A medida que la noticia de la intervención de Izuku se extendió, una reputación creció en torno a él, el protector de la naturaleza. Los cazadores se volvieron cautelosos, la naturaleza floreció sin la amenaza constante, y en el corazón de Izuku, se encendió una llama más brillante. Cada día, entrenaba no solo para controlar su poder, sino también para ser el guardián de aquellos que no podían defenderse. La armadura que forjó ahora no solo protegía su propio ser, sino que también era un escudo para la naturaleza que juró preservar. En cada hoja que caía y en cada risa que susurraba, el bosque testigo de su evolución reconocía a su nuevo defensor. Izuku Midoriya se había convertido en la esperanza de la naturaleza, una fuerza imparable que velaba por la vida que florecía a su alrededor. El capítulo de su historia se tejía con la esencia misma de la tierra que defendía. Mientras entrenaba entre los árboles, una llamarada de fuego azul cortó el aire, obligando a Izuku a esquivarla ágilmente. De entre las sombras emergieron figuras familiares, pero no eran caras amigas. Toga, Toya, y otros villanos que Izuku conocía de enfrentamientos anteriores se rebelaron. Izuku Midoriya, te estábamos buscando, anunció Toya con una sonrisa maliciosa, su fuego azul parpadeando en sus ojos. La mirada de Izuku se endureció mientras se preparaba para lo que venía. ¿Qué quieren?, preguntó, su voz resonando con determinación. Toga, con su habitual expresión maníaca, se acercó. Solo queremos que te unas a nosotros, Izuku-chan. Con tu poder, podríamos causar estragos juntos, dijo con una risa nerviosa. La respuesta de Izuku fue un resuelto jamás. Su compromiso con la naturaleza y su deseo de ser un protector no permitirían que se aliara con aquellos que buscaban destruir. Toya soltó una risa siniestra. Entonces, parece que vamos a tener que convencerte de otra manera. La batalla fue inminente. Izuku, envuelto en su armadura, se enfrentó a los villanos que alguna vez consideró adversarios. Cada golpe, cada destello de poder, resonaba en el bosque que ahora servía como el escenario de su confrontación. Los árboles testigos de su evolución ahora presenciaban la batalla entre la luz y la oscuridad. Toya lanzó llamas azules, Toga esquivaba con agilidad, y otros villanos atacaban desde todos los ángulos. Izuku se defendía con destreza, canalizando su poder para proteger tanto a sí mismo como al entorno que amaba. Durante la confrontación, Toya se acercó a Izuku. No entiendes, Midoriya. El mundo es un caos, y nosotros somos la respuesta, dijo con convicción distorsionada. La respuesta de Izuku fue un golpe contundente, una declaración física de su rechazo hacia el camino oscuro que los villanos proponían. La batalla se intensificaba, pero la voluntad de Izuku era inquebrantable. Finalmente, los villanos retrocedieron, derrotados y desalentados. Toya, aún en el suelo, miró a Izuku con una mezcla de rabia y admiración. No serás el último en vernos, Midoriya, advirtió antes de desaparecer entre las sombras. El bosque se calmó nuevamente, pero ahora las sombras de la amenaza villana se cernían sobre el horizonte. Izuku sabía que su batalla no había terminado y que debía permanecer firme en su compromiso con la luz. Cada semana, los villanos regresaban como sombras persistentes, empañando la paz del bosque que Izuku había jurado proteger. La rutina de enfrentamientos se volvía una danza repetitiva, pero la paciencia de Izuku estaba llegando a su límite. Cada ataque era una provocación constante, un recordatorio de la batalla constante entre la luz y la oscuridad. En un día particularmente sombrío, los villanos aparecieron una vez más, liderados por Toya, cuyas llamas azules ardían con intensidad. El aire vibraba con la tensión mientras Izuku, envuelto en su armadura, se preparaba para el enfrentamiento que ya conocía demasiado bien. Toya avanzó con determinación, lanzando llamas que crepitaban en el aire.
Izuku esquivó hábilmente, sus movimientos ágiles, una danza coreografiada por la experiencia acumulada en cada enfrentamiento anterior. Pero esta vez, algo en él había cambiado. Cuando Toya lanzó un golpe ardiente, Izuku no solo lo esquivó, sino que agarró su cabeza con ferocidad. El sonido de la colisión resonó en el bosque cuando comenzó a estrellar a Toya contra los árboles. Cada impacto era una liberación de la frustración acumulada, un grito silencioso contra la constante amenaza que enfrentaba. Toya se acercó con su característico cuchillo, pero Izuku, aún con Toya en su agarre, esquivó el ataque hábilmente. El cuchillo se incrustó en el tronco de un árbol cercano, y antes de que Toga pudiera reaccionar, Izuku liberó a Toya y contraatacó con un golpe calculado. La batalla se desencadenó con una ferocidad renovada. Cada movimiento de Izuku era una expresión de su determinación de poner fin a esta repetitiva danza de violencia. El bosque temblaba con la intensidad de la confrontación, pero esta vez, la energía estaba inclinada a favor de Izuku. Toya y Toga retrocedieron, derrotados y desconcertados. Mientras se desvanecían entre las sombras, la advertencia de Toya resonó una vez más. No serás el último en vernos, Midoriya. El bosque quedó en silencio, pero esta vez, la victoria de Izuku resonó más fuerte. Cansado pero triunfante, miró el horizonte, sabiendo que la amenaza persistiría. Sin embargo, la llama en su corazón ardía más fuerte, dispuesta a enfrentar las sombras una y otra vez en defensa de la luz que protegía. Después de semanas de enfrentamientos en el bosque, Izuku decidió dejar atrás la sombra densa de los árboles. Caminaba por la ciudad, su mirada enfocada en el horizonte, pero su instinto de protector aún ardía en su interior. La ciudad, aunque distinta al tranquilo bosque, estaba llena de susurros de peligro. Caminando por una calle transitada, sus ojos captaron una escena inquietante. Un villano acosaba a una indefensa chica, amenazándola con violencia. Izuku no dudó un momento y se colocó frente al villano, su aura verde resplandeciendo con intensidad. Agarró al villano por el cuello con fuerza, sus ojos reflejando la gravedad de la situación. Devuélvele lo que le pertenece y discúlpate, ordenó Izuku con una voz firme que no dejaba lugar para la negación. El villano, intimidado por la presencia imponente de Izuku, devolvió lo que había robado a la chica y balbuceó una disculpa. Izuku lo soltó, pero su mirada vigilante permaneció fija en el villano mientras este se retiraba, sus pasos llenos de humildad recién encontrada. La chica, agradecida y sorprendida por la intervención, miró a Izuku con ojos llenos de admiración y gratitud. Gracias, eres un héroe, dijo con un susurro tembloroso. Izuku, sin alarde, respondió. Solo estoy haciendo lo que puedo para proteger a quienes no pueden protegerse. La noticia del encuentro se extendió rápidamente, y la reputación de Izuku como el protector de los desamparados creció. La ciudad, al igual que el bosque, tenía ahora un defensor adicional, dispuesto a enfrentar la oscuridad por el bien de aquellos que no podían hacerlo por sí mismos. Caminando por las calles, Izuku se dio cuenta de que su viaje no tenía un destino final. Cada enfrentamiento, cada intervención, era una pieza más del rompecabezas que construía su camino como héroe. La ciudad, ahora bajo la sombra de su presencia, reconocía a un protector que no se rendiría ante la injusticia. Mientras caminaba, la chica a la que había salvado lo abrazó con gratitud. Eres un verdadero héroe, gracias por ayudarme, expresó con emoción en su voz. Izuku asintió humildemente, sintiendo el calor del abrazo como un recordatorio de por qué había elegido este camino. Después de despedirse de la chica, decidió regresar al bosque, sin darse cuenta de que su acto heroico había sido capturado por una cámara de seguridad y un transeúnte que filmaba la escena. Esa noche, cuando su madre, preocupada y distante, veía las noticias, su rostro se iluminó con incredulidad y asombro. En la pantalla, vio a su hijo, Izuku Midoriya, ahora conocido como el protector de los desamparados, salvando a una chica de manos de un villano. El reportero narraba la historia, destacando el acto valiente de Izuku. La cámara de seguridad y el vídeo del transeúnte se volvieron virales en las redes sociales, acumulando likes, comentarios y compartidos. La noticia se propagó como un incendio forestal, llegando a los titulares de las principales noticias. La mamá de Izuku se quedó en silencio, procesando la nueva realidad de su hijo. Las lágrimas brillaron en sus ojos mientras veía cómo el chico, que una vez temió por sus poderes, ahora se convertía en un héroe aclamado por la ciudad. En el bosque, Izuku no sabía de la noticia que estaba conquistando la esfera mediática. La dualidad de su vida, luchando en la oscuridad del bosque y emergiendo como un héroe en la luz de la ciudad, era un eco de su propia batalla interna.
A medida que el vídeo se difundía, las reacciones en las redes sociales eran mixtas. Algunos celebraban a Izuku como un auténtico héroe, mientras que otros expresaban temor por sus poderes. La conversación en torno a su figura se volvía cada vez más compleja, con debates sobre la línea entre la justicia y el poder desmedido. La vida de Izuku Midoriya, antes marcada por el aislamiento y la sombra, ahora estaba iluminada por la luz de la atención pública. Mientras la ciudad y las redes sociales se volvían testigos de su dualidad, Izuku, en el bosque, continuaba con su compromiso inquebrantable de ser el protector que la gente necesitaba. La historia de Izuku Midoriya se extendía en múltiples capas, tejida con los hilos de la fama y la responsabilidad. Después de la inesperada notoriedad en las noticias, Izuku Midoriya regresó al familiar abrazo del bosque. Sin embargo, su regreso no pasó desapercibido para los villanos que, como sombras persistentes, continuaban acosándolo. Aquella noche, en la quietud del bosque, el aire se volvió tenso y cargado con la promesa de un enfrentamiento inevitable. Los mismos villanos que lo habían desafiado tantas veces surgieron de las sombras, sus rostros oscurecidos por la malicia. Izuku, con su armadura reluciente, se preparó para el choque que se avecinaba. La batalla comenzó, y cada golpe, cada ráfaga de energía, resonaba en la oscuridad del bosque. A medida que los villanos atacaban con renovada ferocidad, algo dentro de Izuku respondía de manera diferente. Cada embate, en lugar de debilitarlo, lo fortalecía. Se dio cuenta de que los ataques enemigos eran una oportunidad para empujar sus propios límites. Cada golpe, cada intento de desestabilizarlo, alimentaba su determinación de controlar su poder. Los árboles testigos de su evolución temblaban con la energía liberada en la batalla. A medida que el enfrentamiento se intensificaba, Izuku se encontró canalizando su poder de manera más eficiente, cada ráfaga de su aura verde respondía a su voluntad con mayor precisión. En un momento culminante, con la furia de los villanos colisionando contra su armadura, Izuku respondió con una explosión controlada de energía. Los villanos, derrotados y aturdidos, se retiraron una vez más, pero esta vez, Izuku no los persiguió. Sabía que su victoria iba más allá de la derrota física. Era una victoria sobre sus propios miedos y limitaciones. A medida que los villanos desaparecían en las sombras, Izuku se quedó solo en el bosque, sintiendo el pulso de su propio poder bajo su control. Se dio cuenta de que, a través de la adversidad, había encontrado una fuerza interior que no conocía previamente. Los ataques de los villanos ya no eran solo amenazas. Eran oportunidades para crecer y superar. La noche silenciosa se cernía sobre el bosque, pero en esa quietud, resonaba el eco de una batalla interna ganada. Izuku Midoriya, el protector de los desamparados, había encontrado no solo la fortaleza para enfrentar a los villanos externos, sino también la resistencia para conquistar los demonios internos que lo atormentaban. Cada paso en su viaje era una lección, cada enfrentamiento una oportunidad de crecimiento. La oscuridad del bosque no solo era su hogar, era el escenario de su evolución continua. Al día siguiente de buscar trabajo, Izuku fue contratado en un mall, sumergiéndose en el ajetreo diario de la vida cotidiana. Sin embargo, la normalidad pronto se desvaneció cuando un atentado terrorista estalló dentro del centro comercial. Villanos con quirks poderosos tomaban el control, sembrando el caos y llevando a los inocentes al centro del mall. La noticia del atentado se propagó rápidamente, y los héroes se prepararon para intervenir. Pero antes de que pudieran entrar, una presencia familiar se hizo sentir. Izuku Midoriya, con su aura verde irradiando una intensidad sobresaliente, hizo su aparición. El mall tembló cuando Izuku cerró las salidas con su poder, atrapando a los villanos y a los rehenes en un enfrentamiento en el corazón del edificio. Las cámaras de seguridad y los teléfonos de los presentes capturaron el momento, y las noticias transmitían en vivo la intervención de Izuku. Con determinación inquebrantable, Izuku enfrentó a los villanos, su armadura brillando en la penumbra del mall. Antes de que los héroes pudieran ingresar, la confrontación se volvió una exhibición de poder y habilidad. Los villanos, creyendo que tenían control total, subestimaron la fuerza que se les oponía. Izuku, con movimientos ágiles y estratégicos, desarmó a los villanos con una precisión sorprendente. Cada ataque era una demostración de su habilidad para utilizar su poder sin perder el control. La fuerza de su aura verde parecía bailar en armonía con su determinación de proteger a los inocentes. Antes de que pudieran llevar a más personas al centro, Izuku, como una fuerza imparable, hizo su movimiento. Los villanos, incapaces de prever su llegada, fueron lanzados al suelo, inconscientes y derrotados.
Una nube de polvo se levantó en el mall, pero en la confusión, Izuku se destacaba como un héroe en medio de la tormenta. Las noticias transmitían en vivo mientras los héroes finalmente ingresaban al mall, encontrándose con la escena que Izuku había dejado tras de sí. El bosque ya no era su único terreno de batalla. Ahora, también era el protector de aquellos que necesitaban ayuda en los lugares más inesperados. Las noticias del heroico enfrentamiento de Izuku Midoriya en el mall se extendieron como un incendio forestal, alcanzando incluso los pasillos de la prestigiosa Academia UA. Los estudiantes, héroes en entrenamiento, murmuraban entre ellos sobre el sorprendente poder y valentía del protector de los desamparados. En la sala de estar de la academia, los rostros de los estudiantes se iluminaron ante la proyección de la noticia. Los ojos estaban fijos en la pantalla, absorbidos por la hazaña heroica de Izuku. El susurro de admiración y respeto llenaba la sala mientras la historia de su valentía se desplegaba ante ellos. Mientras tanto, la mamá de Izuku, en su sala, observaba la noticia con ojos vidriosos. Las lágrimas asomaban en sus ojos mientras veía a su hijo, el mismo chico que alguna vez fue temido y malentendido, convertido en un héroe que desafiaba a la oscuridad. De vuelta al bosque, Izuku, ajeno a la onda de reconocimiento que se propagaba, continuaba con su compromiso de proteger a aquellos que lo necesitaban. Sin embargo, la historia que tejía no solo era conocida en las sombras del bosque, sino que se extendía a los rincones más distantes, resonando en los corazones de aquellos que anhelaban esperanza. Los héroes veteranos de la UA comenzaron a discutir el potencial de Izuku, preguntándose sobre su entrenamiento y origen. Su habilidad para manejar su poder, su valentía sin igual, eran temas de conversación en pasillos y aulas. La fama de Izuku trascendía el simple acto heroico. Era una historia que desafiaba las expectativas y dejaba una marca duradera en el mundo de los héroes. El director de la UA, al tanto de la noticia, observaba con interés. Las acciones de Izuku se volvían parte del tejido de la historia de la academia, una historia que podría influir en generaciones futuras de héroes. Los maestros discutían la posibilidad de abordar el tema en sus clases, explorando el significado más profundo detrás de los actos de valentía de Izuku. Mientras la noticia se extendía, también llegó a los oídos de otros héroes profesionales. Algunos expresaban admiración, mientras que otros, cautelosos, reflexionaban sobre el surgimiento de un nuevo jugador en el escenario heroico. Izuku Midoriya, el protector de los desamparados, se encontraba ahora en el centro de una marea de reconocimiento y expectativas. Izuku continuaba su trabajo en el mall, una rutina diaria marcada por la vigilancia constante ante la posibilidad de que algún villano intentara robar o causar estragos. Cada día, acumulaba el dinero que ganaba con la esperanza de construir un futuro, de tener un lugar al que llamar hogar. En una tarde tranquila, mientras atendía a una cliente, sintió un toque suave en el hombro. Al girarse, se encontró con una cara familiar, la chica a la que había salvado en el pasado. La sorpresa paralizó brevemente a Izuku antes de que una sonrisa iluminara su rostro. ¿Eres tú? ¿Cómo estás? ¿Estás bien?, preguntó Izuku, su expresión llena de genuina preocupación. La chica asintió con una sonrisa agradecida. Gracias a ti, estoy bien. No puedo dejar de agradecerte por lo que hiciste aquel día. Eres un verdadero héroe. Izuku, modesto como siempre, respondió. Solo hice lo que debía hacer. ¿Cómo has estado desde entonces? La conversación fluyó entre ellos, compartiendo historias y risas en medio de la rutina del mall. La conexión que se formó en aquel momento de crisis se había mantenido a lo largo del tiempo, y ahora, en un encuentro casual, la amistad se fortalecía. La chica, agradecida por la oportunidad de expresar su gratitud, también notó la determinación en los ojos de Izuku. Oí hablar de ti en las noticias. Eres famoso, ¿verdad? Un héroe que protege no solo en el bosque, sino también aquí. Izuku, sonrojado por la mención de su fama, asintió tímidamente. Bueno, solo estoy tratando de hacer lo correcto. La noticia del encuentro llegó a oídos de los compañeros de trabajo y clientes en el mall. Las miradas curiosas y las sonrisas de admiración se dirigieron hacia Izuku, quien, a pesar de la atención, continuaba con su trabajo con humildad y dedicación. La tarde continuaba tranquila en el mall cuando la chica agradeció a Izuku y se despidió con una sonrisa. Antes de irse, le preguntó a qué hora salía. Izuku, sorprendido pero complacido, le dio su hora de salida, una chispa de anticipación brillando en sus ojos. Después de finalizar su turno, Izuku salió del mall, encontrándose con la chica esperándolo en la salida. Se saludaron y ella, con una risa suave, se presentó. Soy Aiko. Gracias de nuevo por todo. Izuku, sonriendo, respondió.
soy Izuku. Es un placer conocerte, Aiko. Aiko sacó una bolsa y le ofreció una hamburguesa. Quería agradecerte de alguna manera, así que pensé que podríamos compartir una hamburguesa. ¿Te gustaría? Izuku aceptó agradecido, y juntos caminaron por las concurridas calles de la ciudad mientras disfrutaban de la cena improvisada. La conversación fluía fácilmente entre ellos, compartiendo anécdotas y risas como si fueran amigos de toda la vida. Después de terminar la hamburguesa, Aiko guió a Izuku hacia su casa. En el camino, le contó más sobre ella, sus sueños, sus pasiones y sus propias historias de vida. Izuku escuchaba con atención, agradecido por la oportunidad de conocer a alguien con quien compartía un vínculo tan especial. Al llegar a la casa de Aiko, se despidieron con promesas de futuros encuentros. Izuku, con gratitud en su corazón, regresó al bosque. Bajo el dosel de estrellas que iluminaba su camino, reflexionó sobre la extraña pero maravillosa cadena de eventos que lo había llevado a este momento. La vida de Izuku Midoriya, una vez marcada por el miedo y la soledad, se transformaba ahora en un caleidoscopio de experiencias. La amistad con Aiko era un nuevo capítulo, una conexión que le recordaba que, incluso en el mundo de los héroes y las sombras, la humanidad y el calor de las relaciones personales eran invaluables. En el bosque, Izuku se sumió en la tranquilidad de la noche, agradecido por el regalo de la amistad y las nuevas experiencias que iluminaban su camino. La historia del protector de los desamparados continuaba, pero ahora, estaba acompañada por las risas compartidas y la complicidad de un encuentro que resonaría en su corazón mucho después de que las estrellas desaparecieran en el cielo. 2 meses habían pasado desde que Izuku comenzó a trabajar en el mall, y durante ese tiempo, su vida había experimentado cambios notables. Reunió diligentemente dinero para cumplir su sueño de tener una casa, mientras que su amistad con Aiko florecía con cada encuentro. Después de los turnos en el mall, Izuku y Aiko solían pasar tiempo juntos, compartiendo risas, historias y, ocasionalmente, alguna cena rápida. A medida que se conocían más, la amistad entre ellos se consolidaba, creando un lazo que iba más allá de los eventos heroicos y las hazañas. Además de trabajar, Izuku dedicó tiempo a entrenar en el bosque. Ahora, en lugar de ser atacado por villanos, utilizaba muñecos de entrenamiento para mejorar sus habilidades. Cada movimiento, cada golpe, era una expresión de su determinación de crecer como héroe y controlar su poder. Una noche, después de salir del trabajo, Izuku se dirigió al bosque. La luna iluminaba su camino, creando un sendero de luz en la oscuridad. En sus pensamientos, Izuku reflexionaba sobre los cambios en su vida y las nuevas oportunidades que se presentaban ante él. Al día siguiente, sería su día de descanso, y tenía un plan especial en mente. Con el dinero que había ahorrado, estaba listo para dar el siguiente paso hacia su sueño de tener un hogar propio. Después de un desayuno rápido, se dirigió a buscar la casa que le daría un refugio permanente. Las calles de la ciudad lo guiaron a través de diferentes vecindarios, explorando opciones y comparando posibilidades. Cada casa representaba una puerta a un futuro que estaba construyendo con esfuerzo y determinación. Finalmente, encontró una casa modesta pero acogedora. Se detuvo frente a ella, evaluando las posibilidades y visualizando cómo sería su vida en ese lugar. Era un paso significativo en su viaje hacia la estabilidad y la independencia. Al día siguiente, acompañado por Aiko, Izuku firmó los papeles y recibió las llaves de su nuevo hogar. La casa estaba vacía por el momento, pero cada rincón estaba lleno de potencial y la promesa de un futuro más estable. Con Aiko a su lado, comenzaron a planificar la decoración y cómo convertirían la casa en un hogar acogedor. La colaboración entre ambos irradiaba un sentido de camaradería y colaboración, fortaleciendo aún más su conexión. Izuku, agotado por el día y la emoción de haber adquirido su nueva casa, se recostó en su cama. La luz de la luna se filtraba a través de la ventana, pintando patrones suaves en la habitación. Sin embargo, en la quietud de la noche, algo perturbador agitaba los sueños de Izuku. Mientras dormía, una pesadilla lo envolvió, recordándole fragmentos de un pasado oscuro. Desde su perspectiva, se veía a sí mismo enfrentándose en una pelea frenética contra un pelinegro con un distintivo pelo de palmera. La escena se desarrollaba con una intensidad palpable, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. El pelinegro, en su memoria onírica, parecía transformarse, convirtiéndose en un peliamarillo. La pelea alcanzaba un frenesí desbordante, y la expresión del peliamarillo cambiaba de confianza a miedo. Era como si el poder que emanaba de Izuku provocara un temor más profundo que cualquier otro enemigo que hubiera enfrentado.
La pesadilla avanzaba, mostrando cómo el peliamarillo ganaba más poder, pero, de manera desconcertante, también desarrollaba más miedo. La lucha llegaba a un punto culminante, donde el poder parecía abrumador. Sin embargo, la narrativa de los sueños no se detenía ahí. Con un giro inesperado, Izuku recordaba cómo había vencido al peliamarillo. La oscuridad se cerraba a su alrededor, envolviendo la escena en un misterioso silencio. La victoria, aunque lograda, dejaba un eco de inquietud en su mente. Izuku despertó sobresaltado, su respiración agitada como si la pesadilla aún tuviera sus garras sobre él. La luna seguía iluminando la habitación, pero el aire se sentía denso, como si los recuerdos de su sueño persistieran en la realidad. Intrigado y ligeramente inquieto, Izuku reflexionó sobre la pesadilla. Las imágenes de la pelea, los cambios de poder y el misterioso peliamarillo lo dejaron con una sensación de desasosiego. Aunque su mente racional le decía que era solo un sueño, una parte más profunda de él sentía que había algo más, algo que no podía comprender por completo. Decidido a superar la inquietud, Izuku se levantó de la cama y se dirigió hacia la ventana. Miró hacia el cielo nocturno, buscando consuelo en las estrellas. Mientras contemplaba el vasto universo, se preguntó si la pesadilla estaba relacionada con su pasado, o si era simplemente la creación caótica de su mente. Con el amanecer a la vuelta de la esquina, Izuku se prometió a sí mismo explorar el significado detrás de esos sueños inquietantes. La casa, aunque llena de esperanza y promesas, no estaba exenta de sombras que persistían en su corazón. La próxima página de su historia estaba lista para escribirse, y él, con determinación y valentía, se embarcaría en el camino hacia la verdad oculta en sus sueños entrelazados. Después de sus jornadas en el mall, Izuku continuaba regresando al bosque, su santuario de entrenamiento. La armonía entre la naturaleza y su determinación le proporcionaba un espacio para explorar los límites de su poder y control. Cada día, su entrenamiento se volvía más intenso. Utilizaba muñecos de entrenamiento para perfeccionar sus movimientos y afinar su capacidad para canalizar su poder sin perder el control. La armadura que había creado se volvía una extensión natural de su ser, resistiendo la furia de su aura verde. Los fines de semana, sin embargo, tomaban un giro más desafiante. Los villanos, atraídos por la fama de Izuku, lo buscaban con una persistencia inquebrantable. En cada enfrentamiento, él se esforzaba por contenerse, dejando a los villanos al borde de la derrota. Sin embargo, la naturaleza de su poder y la ira que lo impulsaba comenzaban a manifestarse de manera más intensa. Con cada encuentro, la intensidad de su aura verde se amplificaba. Era como una tormenta de poder controlada solo por la fuerza de su voluntad. Sin embargo, una frustración creciente se apoderaba de él, especialmente cuando los villanos, hábiles en la huida, siempre escapaban justo antes de que pudiera asestar el golpe final. En el bosque, bajo la luz de la luna, Izuku se encontraba en una encrucijada. Su poder, aunque formidable, amenazaba con desbordarse. La lucha contra los villanos se volvía una danza peligrosa entre el control y la furia desenfrenada. En una de esas noches, después de un enfrentamiento particularmente intenso, Izuku se quedó solo, su aliento agitado resonando en la quietud del bosque. Se miró a sí mismo, buscando respuestas en el reflejo de su propia armadura. La conexión con su poder, aunque cada vez más fuerte, también planteaba preguntas sobre el verdadero alcance de su capacidad. El viento susurraba entre los árboles, como si la misma naturaleza estuviera observando su lucha interna. Izuku, decidido a comprender y controlar su poder, se sumergió en una meditación profunda. Cerró los ojos, buscando la calma dentro del torbellino de emociones. A medida que meditaba, una revelación comenzó a emerger. Su poder no era simplemente una fuerza bruta, era la manifestación de sus propias emociones y experiencias. La clave para controlar su aura verde no solo yacía en la destreza física, sino en el entendimiento y aceptación de sí mismo. Decidido a explorar este nuevo enfoque, Izuku continuó su entrenamiento con una perspectiva renovada. Buscaría el equilibrio entre su poder y su humanidad, enfrentando no solo a los villanos en el bosque, sino también a las sombras internas que lo desafiaban. El bullicio habitual del mall se vio abruptamente interrumpido por la llegada de una oscura sombra. Los villanos, con malicia palpable, irrumpieron en el lugar, sembrando el caos y la desesperación entre los clientes y empleados. Antes de que pudieran dar un discurso de intimidación, una presencia inesperada hizo su entrada. Izuku, el protector de los desamparados, emergió de las sombras como un guardián dispuesto a defender. Su figura imponente y el resplandor de su aura verde resonaban en la penumbra del mall.
Los villanos, aunque inicialmente confiados, sintieron una ráfaga de temor al reconocer al héroe que se alzaba ante ellos. Antes de que continúen con sus malévolas intenciones, les sugiero que reconsideren, advirtió Izuku, su voz firme resonando en los pasillos del mall. Sin esperar respuesta, se lanzó hacia el grupo de villanos con una velocidad impresionante. Su aura verde parpadeaba con intensidad, marcando el comienzo de una danza frenética entre el héroe y aquellos que se atrevían a desafiarlo. Golpe tras golpe, Izuku dejaba inconscientes a los villanos con una precisión casi sobrenatural. Cada movimiento era una exhibición de su control mejorado, canalizando su poder de manera que, aunque poderoso, no amenazaba con desbordarse. Los villanos, incapaces de anticipar la ferocidad del protector de los desamparados, caían uno tras otro. El caos que una vez llenó el mall se desvanecía gradualmente mientras Izuku, con determinación inquebrantable, protegía a aquellos que se encontraban en su camino. Su presencia era un faro de esperanza en medio de la oscuridad, una promesa de que el bien siempre prevalecería sobre el mal. A medida que los villanos yacían inconscientes en el suelo, Izuku se volvió hacia los atónitos testigos de la escena. Con una mirada compasiva, les recordó que, incluso en los momentos más oscuros, siempre había quienes luchaban por la justicia. Con la amenaza neutralizada, el mall recobró su ritmo normal, y la figura del protector de los desamparados se desvaneció en la noche. Sin embargo, su presencia resonaría en los corazones de aquellos a quienes protegió, dejando una huella imborrable de valentía y esperanza. 5 meses de arduo entrenamiento habían transformado a Izuku de una figura prometedora a un maestro de su propio poder. La oscuridad que alguna vez amenazó con desbordarse ahora estaba disciplinada, controlada por la determinación incansable del protector de los desamparados. En una noche clara, bajo un cielo estrellado, Izuku se encontraba en el bosque, listo para poner a prueba los límites de su control recién adquirido. Con una respiración profunda, liberó su aura verde, que se extendió como una onda expansiva, alcanzando alturas inimaginables. El resplandor de su aura se volvió más salvaje a medida que la energía fluía a través de él. Sin embargo, esta vez, era una danza controlada, una manifestación de poder que ya no buscaba desgarrar la realidad. Las hojas de los árboles temblaban y el suelo vibraba ante la magnitud de su fuerza. Mientras su aura se elevaba hacia el cielo, algo más profundo comenzó a emerger en la mente de Izuku. Recuerdos olvidados, ocultos en las sombras de su pasado, empezaron a resurgir. Imágenes de batallas frenéticas, de un guerrero imparable envuelto en energía verde. Broly, el Super Saiyan legendario, ese era el nombre que resonaba en su memoria. Antes de ser Izuku Midoriya, él era Broly, un guerrero cuyo poder desataba tormentas y cuyos recuerdos estaban sellados en lo más profundo de su ser. Con la revelación de su antiguo nombre, la conexión con su verdadera identidad se volvía más fuerte. La dualidad entre Izuku y Broly se entrelazaba, creando una amalgama única de fuerza y comprensión. El renacer de Broly no era solo una manifestación de poder, sino una aceptación de su pasado y la síntesis de todas las experiencias que lo llevaron hasta aquí. En el corazón del bosque, con su aura verde brillando como una constelación, Izuku se preparaba para el próximo capítulo de su historia. El renacer de Broly marcaba un hito, una fusión de su humanidad y el poder que yacía en lo más profundo de su ser. La figura del protector de los desamparados, ahora imbuido con la fuerza de Broly, se erigía como un símbolo de esperanza y redención. La historia que una vez estuvo marcada por la oscuridad ahora tomaba un nuevo giro, revelando que, incluso entre las sombras del pasado, siempre hay espacio para la luz del presente y el potencial del futuro. Después de la exhibición de poder en el bosque, Izuku regresó a su casa con una mezcla de asombro y reflexión. El control recién adquirido de su aura verde le brindaba una sensación de empoderamiento, pero con ello, resurgían más recuerdos de Broly, el Super Saiyan legendario. En la tranquilidad de su hogar, Izuku se sumió en sus pensamientos mientras más fragmentos de su pasado resurgían. Broly, un guerrero poderoso, había enfrentado a Son Goku en una batalla legendaria. La imagen de su yo anterior luchando contra el legendario héroe se desplegaba vívidamente en su mente. La nostalgia de sus acciones como Broly lo envolvía, pero también se avecinaba la sombra de la leyenda que llevaba consigo. Broly, el Super Saiyan legendario, era una fuerza de destrucción incomparable, pero con ese poder también venía el riesgo de perder la cordura. La línea entre la furia incontrolada y el deseo de superación era delgada, y Izuku, ahora consciente de su verdadera naturaleza, se encontraba en una encrucijada. La ambición de desbloquear el Super Saiyan, un estado de poder aún mayor, parpadeaba en su mente.
Sin embargo, también recordaba las advertencias que resonaban en su memoria. Desencadenar el poder del Super Saiyan legendario era un camino arriesgado que podía llevarlo al borde de la locura. En la penumbra de su habitación, Izuku se enfrentaba a una elección crucial. La sombra del legendario se cernía sobre él, tentándolo con un poder que podía cambiar el curso de sus batallas. Pero, al mismo tiempo, el miedo a perderse en esa oscura senda lo instaba a la cautela. Con la mirada fija en el futuro, Izuku se propuso explorar su poder de manera consciente, no solo como Broly, sino como el protector de los desamparados, una síntesis de sus dos identidades. La dualidad entre el héroe y la leyenda creaba una tensión interna que solo podría resolverse a medida que él forjara su propio camino. Después de una noche de sueño inquieto, Izuku despertó con una sensación renovada. El eco de los recuerdos de Broly y la sombra del legendario aún resonaban en su mente, pero decidido a abrazar su dualidad, se preparó para enfrentar el día. La rutina en el mall transcurrió como de costumbre, pero una chispa de anticipación encendía la jornada de Izuku. Las horas pasaron rápidamente, y con la caída del sol, llegó el momento esperado: su cita con Aiko. Los destellos de las luces de la ciudad iluminaban las calles mientras Izuku se dirigía al lugar acordado. La expectación y nerviosismo bailaban en su pecho, pero estaba decidido a disfrutar de la noche con Aiko. La reunión con la chica que había visto en el mall, que se había convertido en su amiga y, ahora, en algo más, lo llenaba de emoción y anticipación. Cuando se encontraron, Aiko sonrió con complicidad, rompiendo la tensión inicial. Juntos, caminaron por las calles iluminadas por farolas, compartiendo risas y conversaciones que se extendían como hilos entre ellos. La noche se desplegaba como un lienzo estrellado, y su conexión crecía con cada paso. Aiko, con una mirada llena de determinación, propuso un destino especial para su cita. Se dirigieron hacia un mirador en lo alto de la ciudad, un lugar donde las luces parpadeantes se extendían hasta donde alcanzaba la vista. La ciudad brillaba debajo de ellos, un paisaje urbano que contrastaba con la inmensidad del cielo estrellado. Sentados en el mirador, Izuku y Aiko compartieron silencios cómodos y risas espontáneas. La noche se volvía un escenario para su historia, donde los destinos de ambos se entrelazaban. Entre risas y confidencias, se forjaba una conexión que iba más allá de la amistad, una promesa de algo más profundo. El viento susurraba entre ellos, llevando consigo la promesa de un futuro compartido. Aiko, con una dulzura genuina, expresó sus sentimientos, y en ese momento, la dualidad de Izuku se fusionó con la realidad de su presente. El héroe y el chico que alguna vez fue Broly coexistían en la complicidad de la noche, creando un equilibrio que solo podía haber surgido de su viaje interior. Bajo la serenidad de la noche, la cita de Izuku y Aiko se vio interrumpida por la repentina aparición de una sombra oscura. Varios villanos emergieron de las sombras, rodeándolos con malévola intención. En ese momento, Izuku, con la determinación en sus ojos, se colocó instintivamente adelante de Aiko, dispuesto a protegerla de cualquier amenaza. El resplandor de su aura verde se intensificó, envolviéndolo como una corriente de energía que anunciaba la danza inminente. El viento llevaba consigo la electricidad de la confrontación mientras Izuku, el protector de los desamparados, se preparaba para enfrentar a aquellos que se atrevían a amenazar la paz de la noche. Con un movimiento veloz, la energía liberada de su aura se convirtió en una tormenta controlada. Cada golpe, cada movimiento, llevaba consigo la esencia del héroe que se enfrentaba a la oscuridad. Los villanos, inicialmente confiados, se vieron envueltos en la ferocidad de la danza del protector. Izuku, imbuido con el poder que controlaba con maestría, era una fuerza que desafió la oscuridad. Su aura verde parpadeaba como estrellas en la noche, marcando la sinfonía de su valentía. Los villanos, desorientados y superados, se veían obligados a retroceder ante la imparable fuerza del héroe. Mientras lidiaba con los villanos, Izuku no perdió de vista a Aiko. La preocupación brillaba en sus ojos, pero también una admiración creciente por el héroe que se revelaba ante ella. La conexión entre ambos se fortalecía, no solo en los momentos de calma, sino también en la tormenta de la adversidad. La danza del protector continuó, cada movimiento un testimonio de su voluntad y habilidad. Los villanos, derrotados y desorientados, finalmente se retiraron, dejando el escenario de la confrontación envuelto en la quietud de la noche. Izuku, con su aura aún brillando con intensidad, se volvió hacia Aiko. En sus ojos, se reflejaba la dualidad que lo definía. El héroe y el guerrero que alguna vez fue Broly.
Pero en ese momento, en medio de las estrellas y la calma recién restaurada, solo existía el vínculo creciente entre dos almas dispuestas a enfrentar juntas los desafíos que el destino les presentara. La quietud retornó al mirador después de la intensa confrontación con los villanos. Izuku, aún envuelto en el resplandor de su aura verde, se volvió hacia Aiko, quien, con gratitud en sus ojos, se acercó a él. Sin palabras, ella lo abrazó, expresando con ese gesto su agradecimiento por la valentía del héroe que la protegía. El abrazo se convirtió en un vínculo cálido entre dos almas, marcando un momento especial que trascendía las palabras. En ese instante, la dualidad que habitaba en Izuku se disolvía en la conexión genuina con Aiko. La fuerza del protector y la esencia de Broly se fusionaban en la realidad compartida de la noche. Aiko, al separarse del abrazo, sostuvo el rostro de Izuku entre sus manos, sus ojos expresando un agradecimiento que iba más allá de la superficie. Sin esperar, ella se acercó y depositó un beso suave en los labios de Izuku. El gesto era una mezcla de gratitud y complicidad, una respuesta al héroe que había defendido su seguridad con valentía. El beso, como un delicado poema, selló un capítulo en la historia de Izuku Midoriya. Era un momento donde la dualidad de su ser se integraba en la realidad de sus emociones y relaciones. La noche, testigo de esta conexión, brillaba con estrellas cómplices, celebrando la alianza entre dos almas que se encontraron en medio de la oscuridad. Después del beso, Aiko sonrió, una sonrisa que llevaba consigo la promesa de más capítulos por escribir. Juntos, continuaron caminando por las calles iluminadas, compartiendo risas y susurros bajo el manto estrellado. La dualidad de Izuku, lejos de ser una carga, se volvía un regalo que enriquecía su viaje. Después de 3 meses de citas bajo las estrellas, Izuku y Aiko habían tejido una historia de amor que florecía en cada encuentro. La ciudad, testigo silencioso de sus momentos compartidos, se convertía en el escenario donde los destinos de ambos se entrelazaban de manera inesperada y hermosa. Una noche especial, después de otra cita llena de risas y complicidad, Aiko tomó un respiro profundo antes de compartir sus sentimientos. En el silencio de la noche, con el suave murmullo del viento como cómplice, ella confesó su amor a Izuku. Desde que te conocí en el mall, mi vida ha cambiado de maneras que nunca imaginé, comenzó Aiko, sus ojos reflejando la luz de las estrellas. Tu valentía, tu bondad, todo en ti me ha conquistado, Izuku. Y no puedo evitar sentir que nuestro encuentro fue algo más que una casualidad. Izuku, escuchando atentamente, sintió un torbellino de emociones en su pecho. La dualidad que marcaba su ser se calmaba ante las palabras sinceras de Aiko, quien continuó expresando sus sentimientos con honestidad y ternura. Quiero estar contigo, Izuku. No solo como alguien a quien admiro, sino como alguien a quien amo. Si estás dispuesto, me encantaría compartir más que solo estas noches. Quiero ser parte de tu historia, del héroe y del chico detrás de la leyenda, confesó Aiko, su voz resonando en la quietud de la noche. El corazón de Izuku latía con fuerza mientras absorbía las palabras de Aiko. La dualidad que alguna vez lo había inquietado ahora encontraba armonía en la conexión que compartía con ella. Con una sonrisa que reflejaba gratitud y afecto, Izuku tomó las manos de Aiko. Aiko, desde que llegaste a mi vida, todo ha cambiado para mejor. Eres mi luz en la oscuridad, mi compañera en esta travesía. Estoy dispuesto a caminar juntos, enfrentando lo que venga. Eres más que una parte de mi historia, eres mi presente y mi futuro, respondió Izuku, sus ojos transmitiendo la sinceridad de sus palabras. El momento de confesiones estelares marcaba un nuevo capítulo en la historia de Izuku Midoriya. La dualidad que definía su ser se integraba en una narrativa donde el héroe y el chico detrás de la leyenda encontraban en el amor una fuerza aún más poderosa que cualquier aura verde. En la quietud de la noche, bajo el resplandor de las estrellas, los destinos de Izuku y Aiko se fusionaban en una promesa eterna de amor y compañía. Capítulo final. Un nuevo amanecer. El tiempo continuó su curso, tejiendo los días de Izuku y Aiko en una historia llena de risas, aventuras y amor. La dualidad que alguna vez inquietó a Izuku se disolvía en la conexión sólida que compartían, donde el héroe y el chico detrás de la leyenda se convertían en un solo ser. Después de meses de citas y confesiones estelares, Izuku y Aiko decidieron dar un paso más en su relación. La ciudad que había sido testigo de su encuentro y el bosque que albergó los desafíos de Izuku, ahora se convertían en el escenario de un nuevo capítulo. Juntos, decidieron mudarse a una casa donde los días estaban llenos de amor y las noches eran adornadas por el resplandor de la dualidad que compartían. Izuku continuó trabajando en el mall, pero ahora tenía a Aiko como su confidente y apoyo inquebrantable.
En su hogar, Izuku creó un rincón especial donde practicaba y meditaba, equilibrando su poder con sabiduría y compasión. La armadura que una vez forjó en el bosque se convertía en un recordatorio tangible de su viaje y la fuerza que encontró en el amor. La noticia del héroe que una vez fue Broly y su nueva vida llegó a oídos de la UAI, sorprendentemente, incluso su madre, quien, al ver la transformación de su hijo, encontró la redención en la relación que construyeron. Los días de lucha contra villanos se convirtieron en episodios menos frecuentes, pero cuando surgían, Izuku enfrentaba los desafíos con una determinación renovada. La dualidad que lo definía se volvía una herramienta poderosa para proteger a quienes amaba. El capítulo final de la historia de Izuku Midori ya no marcaba un final, sino un nuevo amanecer. La dualidad que alguna vez amenazó con desgarrar su existencia se convertía en la fuerza que lo impulsaba hacia adelante, recordándole que, incluso entre sombras y leyendas, siempre hay espacio para la luz. En la quietud de su hogar, bajo el resplandor de la luna y las estrellas, Izuku y Aiko encontraron la paz y la felicidad que tanto anhelaron.